Evangelio según San Juan, capítulo 6, y vamos a estar leyendo los versículos desde el 51 al 59. 51 al 59. Dice así la palabra del Señor: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Este capítulo, hermanos, capítulo 6, en los versículos que leemos, hay abundante contenido teológico, verdad profunda acerca de Cristo y de su obra. Voy a hablar un poco acerca del contexto en el cual se encuentran los textos que acabamos de leer. El capítulo 6 del Evangelio de Juan ocurre en un momento muy decisivo en el ministerio del Señor Jesús. El contexto inmediato incluye la alimentación de los 5,000. Eso lo encontramos en los versículos del 1 al 15. El Señor Jesús alimenta a 5,000 personas. Luego vemos a Jesús caminando sobre el mar en los versículos del 16 al 21. Y del versículo 22 al 59 encontramos el discurso del Señor Jesús presentándose como el pan de vida. Y este discurso fue dado nada más y nada menos que en la sinagoga, en una sinagoga, en Capernaum. Los judíos del primer siglo esperaban un Mesías que proveyera pan como Moisés en el desierto. Algunos de ellos creían que el Mesías, al igual que Moisés en el desierto, iba a proveer también pan para el pueblo en su tiempo mesiánico. También esperaban que liberara políticamente a Israel y que restaurara el reino de Israel. Por eso, después de la multiplicación de los panes que el Señor hace, ellos quisieron hacer rey al Señor Jesús. En el versículo 15 se encuentra eso, del capítulo 6. Inmediatamente el Señor Jesús termina de hacer este milagro, quieren hacer rey a Jesús. Pero Jesús dirige su atención o la atención del pan material hacia la necesidad espiritual. Los judíos consideraban el maná como señal del cuidado divino. Y Jesús declara que Él mismo es el verdadero pan enviado del cielo. Así que el capítulo tiene un movimiento progresivo cuando lo leemos nosotros de manera detenida. Vemos que Jesús da pan físico, alimenta
a unas personas, a más de 5,000. Luego la multitud busca más comida. Quieren más comida, lo buscan porque quieren más alimento, que les llene más. Y luego vemos que Jesús revela que Él es el pan de vida. Finalmente declara que al ser Él el pan vivo, los hombres deben participar de Él por la fe. Deben apropiarse de Él por la fe. El clímax está entonces en los versículos que acabamos de leer, del 51 al 59. Vamos a ver en esta tarde Cristo, el pan vivo que sustenta con vida eterna a todo aquel que participa de Él por la fe. Cristo es ese pan vivo que sustenta con vida eterna a todo aquel que participa de Él por la fe. Ahora bien, para comprender cómo Cristo sustenta con vida eterna al que cree en Él, debemos primero observar cómo Él mismo se presenta como el pan vivo que descendió del cielo. Así que en primer lugar vamos a ver ese primer punto. Cristo se entrega como el pan vivo. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. El Señor Jesús dice en el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y aquí podemos observar que el Señor Jesús no se presenta simplemente como un gran maestro o como un gran profeta o como un guía espiritual o un gran guía espiritual. No. Él se presenta como yo soy el pan vivo. Y en el contexto del capítulo, la multitud estaba preocupada por el alimento temporal. Y cómo el Señor Jesús les había alimentado milagrosamente. Entonces, por esa razón estaban buscándolo. En el versículo 26 de este mismo capítulo, leemos lo siguiente. Jesús respondió y les dijo, de cierto les digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Ustedes me están buscando, no porque hayan entendido quién soy yo, no porque al ver los milagros hayan comprendido quién soy yo, sino porque ustedes me buscan, porque les alimenté de manera milagrosa. Los sacié. Así que el Señor Jesús, al conocer las intenciones y el corazón de las personas que le buscaban y le seguían, el Señor Jesús dirige sus ojos o su mirada hacia una necesidad mucho más profunda, y es a la necesidad espiritual. Ellos creían que su necesidad era una necesidad física solamente, pero el Señor Jesús lo lleva a una necesidad, que puedan reconocer que la necesidad que ellos tienen es una necesidad espiritual, es el hambre espiritual del alma. Y el Señor Jesús se identifica a sí mismo como yo soy el pan vivo. Note acerca de esta expresión, Jesús no es solo pan de vida, como lo había expresado en el versículo 35, sino que con estas palabras, yo soy el pan vivo, Él está diciendo, yo soy el pan viviente. Yo soy el pan viviente. Pan que posee vida en sí mismo. Y el Señor está usando una metáfora en esta expresión. Y Él está diciendo, yo soy el pan vivo. Está diciendo, yo poseo vida en sí mismo. Hermanos, y al expresar estas palabras, el Señor Jesucristo obliga a los oyentes a mirar a la persona de Jesús y no meramente a un símbolo.
No deberían pensar solamente en un símbolo. Ah, Jesús es un pan. No es un pan. Sino más bien a la persona de Jesús. ¿Quién es Él? ¿Quién era el que estaba delante de ellos? Y Jesús dijo, yo soy el pan vivo. Así como el pan sostiene la vida física, Cristo también sostiene la vida espiritual y eterna. Pero el Señor Jesucristo expresa inmediatamente que no solamente es el pan vivo, sino que además es el pan vivo que descendió del cielo. Y esto habla de su origen divino, hermanos. Jesús no es un hombre común intentando llegar a Dios, como algunos lo creen o lo piensan. Jesús es el Dios viviente, el gran yo soy, la vida eterna. De hecho, al decir yo soy, el Señor Jesús está haciendo alusión a lo que le dijo el Señor a Moisés en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14, cuando le dijo, yo soy el que soy. Jesús está mostrando que Él es la vida eterna, el Dios eterno, el gran yo soy, que ha venido a este mundo, que ha descendido a este mundo. Y esa palabra descendió del cielo también nos habla de su encarnación. Hermanos, de su descenso histórico, nos habla y subraya la encarnación. La encarnación fue un evento real, histórico. El pan vivo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, descendió del cielo. El Verbo se hizo carne y vino al mundo. Y Juan lo expresa en el capítulo 1, versículo 14. Y Jesús dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Su origen divino, su origen del cielo. El Hijo de Dios tomó cuerpo y vino a este mundo. Hermanos, y esto era absolutamente necesario debido a su entrega sacrificial, como lo sigue expresando en el mismo versículo del capítulo 51, donde Jesús dice, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí el Señor Jesús está hablando o apuntando de su sacrificio en la cruz del Calvario, lo cual, como decía, era necesario que Él tomase cuerpo como nosotros, debido al sacrificio al cual Él estaba proyectando en estas palabras. Aquí, evidentemente, nuestro Señor Jesucristo declara que su muerte sería un sacrificio por otros. Sería la expiación por el pecado del mundo. Entiéndase esa palabra mundo como lo expresa el apóstol Juan en toda su carta. No son todas las personas del mundo, sino que en el contexto judío, hermanos, es especialmente importante esto, porque el judío creía que solamente Israel eran los únicos que iban a ser salvos. Pero Jesús dice que Él daría su carne, su cuerpo por el mundo, por otras personas no judías, por los gentiles también. Así que aquí el Señor Jesucristo está hablando de su sacrificio por los hombres. Y ese alimento o ese pan al cual Él toma la figura
es su cuerpo en la cruz del Calvario, el cual está apuntando a esa obra de redención en la cruz, hermano. Por eso el Señor Jesucristo dice, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, quedará voluntariamente. Aquí evidentemente Jesús no está hablando de pan físico, sino que dice, mi carne, su cuerpo, Él entregaría voluntariamente. Hermanos, si hay un aspecto muy importante aquí que muchas veces nosotros obviamos, y es que la vida del mundo o la vida del hombre pecador tendría un costo. Jesús dice, daré, la cual yo daré por la vida del mundo. Y aquí implica la entrega del cuerpo de Cristo en favor de o en lugar de el pecador. Cristo está anunciando en este versículo su muerte sustitutiva como nuestro sustituto, su muerte por la vida del pecador. Yo daré mi cuerpo, mi vida, por la del hombre pecador. Hermanos, esto es realmente profundo. Porque muchos quieren, y podemos aplicar eso, hermanos, muchos quieren consejos de Jesús, muchos quieren ayuda de Cristo, muchos quieren las bendiciones de Cristo, que Cristo bendiga nuestras vidas. Pero al menos aquí, por lo que nos presenta el Evangelio de Juan en este versículo, el Evangelio comienza entendiendo una verdad profunda, y es que Cristo tuvo que entregarse para poder salvarnos. Hermanos, Cristo tuvo que entregarse para poder salvarnos. No hay vida eterna, escuche esto, no hay vida eterna sin la cruz. Sin la cruz no hay vida eterna, hermanos. Cristo lo dijo en Juan capítulo 12, versículo 24. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y esto apuntaba acerca de su obra en la cruz, de su muerte, hermano. Pero en segundo lugar, Cristo debe ser apropiado personalmente por la fe. Si bien Cristo, el Hijo de Dios, es el pan vivo que descendió del cielo, hermanos, Cristo debe ser apropiado personalmente por la fe. Versículos 52 al 56. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Hermanos y amigos, este es el corazón del pasaje. Los judíos reaccionaron carnalmente y se preguntaron entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? La verdad, esto muestra que realmente el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Ellos entendieron literalmente lo que Jesús estaba hablando espiritualmente.
Ellos entendieron eso de alguna manera como canibalismo. Y uno cuando lee un texto como estos, uno pues, se pregunta, ¿cómo pueden ellos llegar a entender que lo que está hablando el Señor Jesús es canibalismo? Claro, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Gracias damos a Dios, que por su gracia nos ha concedido poder entender la verdad y poder comprender acerca de estas cosas. Obviamente cuando vemos y leemos esto, nosotros lo vemos tan obvio, tan claro. Pero ¿cómo va a estar hablando realmente de canibalismo aquí, hermano? Y nos parece absurdo. Pero note que los judíos eran personas que eran instruidas en la ley. Y en la ley estaba estrictamente prohibido comer sangre, perdón. Así que si ellos miran esto a la luz del Antiguo Testamento, tenían que entender realmente que Jesús no estaba hablando literalmente acerca de eso. Pero bueno, cuando ellos piensan esto y el Señor Jesús, como conoce el corazón y las intenciones de su corazón, el Señor Jesús en su respuesta, mire, es sorprendente, porque el Señor Jesús no trata de mitigar sus afirmaciones anteriores, como de pronto decir, ay, qué pena, yo fui de pronto muy duro con ellos, voy a tratar de explicar aquí esto o mejorarlo. No, Él no trata de mitigar lo que Él dijo anteriormente, sino que más bien, si usted nota, fortalece su argumento de forma que lo que al principio parecía imposible, ahora parece mucho más absurdo. Porque en lugar de hablar simplemente acerca de la necesidad de comer su carne, ahora Él habla de la necesidad de comer su carne y beber su sangre. O sea, había hablado de comer su carne y les pareció imposible. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, el Señor Jesús entonces le dice, no solamente deben comer mi carne, sino también beber mi sangre. Hermanos, a los judíos, como ya les decía, les resultaba muy repulsivo el beber sangre. Era algo abominable para ellos. Sin embargo, si hubieran conocido a fondo las Escrituras, también habrían conocido el simbolismo que Jesús utilizó aquí. Porque el Señor Jesucristo estaba hablando de manera simbólica. Habrían sabido que la sangre es vista como sede de la vida, como lo presenta el libro de Levíticos, capítulo 17, versículo 11. Vamos allí. Levítico 17, 11. De hecho, leamos el 10 para que podamos comprender un poco más esta expresión. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran en ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiera sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Así que es evidente, hermanos, que Jesús, cuando habla acerca de comer su carne y beber su sangre, no podía referirse a ningún comer y beber físico. Esto era algo que era obvio. Pero entonces
nos queda la pregunta, ¿qué debe querer decir el Señor Jesús cuando dice que deben comer su carne y beber su sangre? Hermanos, esta expresión habla acerca de la obra y el sacrificio de Cristo para perdonar el pecado de los hombres. Es entregar su vida. Y cuando dice que es necesario comer su carne y beber su sangre, está queriendo decir que el que acepta o el que se apropia, el que asimila el sacrificio vicario de Cristo como el único fundamento de su salvación, solamente ese puede tener vida eterna. Significa comer y beber su sangre, apropiarse de Cristo, de su persona y de sus beneficios. Así como el alimento, hermanos, debe recibirse, ingerirse y asimilarse, Cristo debe ser también recibido, abrazado y apropiado por la fe. Hermanos y amigos, no basta solamente con admirarlo. Oh, Jesucristo es un gran hombre. Jesucristo es Dios. O no basta solamente con conocer acerca de Él. No basta simplemente con acercarse externamente a la religión. Hermanos, el hombre debe participar verdaderamente de Cristo. Debe apropiarse verdaderamente de Cristo, de su obra en la cruz, en propiciación por sus pecados. Por eso él dice inmediatamente en el versículo 54, si el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Perdón, el versículo 53. De cierto os digo, si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebes su sangre, no tienes vida en vosotros. Sencillo, si no comes y bebes su sangre, si no te apropias de Cristo personalmente, de Él y de su obra, no tienes vida, hermano. No tienes vida. Jesús presenta una necesidad absoluta aquí. Jesús nos dice, si no te apropias de mí, tendrás una mejor vida. No. Él dice, no tienen vida si no te apropias personalmente de Cristo y de su obra, no tienes vida. Esa palabra apropiarse significa tomar como suyo. Es tomar algo o alguien. En este sentido, Cristo, como mío. Él estuvo en mi lugar. Su sacrificio, su obra en la cruz del Calvario fue para mí. Para el perdón de mis pecados. Y es suficiente para perdonarme. Si no coméis y bebes su sangre, no tienes vida. Fuera de Cristo, hermanos, el hombre está espiritualmente muerto. Esto es lo que está diciéndonos el Señor Jesús en estas palabras. Si no estás en mí, y yo en ti, estás espiritualmente muerto. No hay vida. No hay vida. Y sigue el Señor Jesucristo en su argumento. En el versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Otra vez utiliza la metáfora, la figura, el que come mi carne y bebe mi sangre. Está como en comer a Cristo. Esa palabra en el original griego
significa literalmente comer, significa masticar. Comer continuamente. Y ya usted y yo sabemos que no está hablando de su cuerpo, de su carne como tal. Masticar. Comer continuamente. Y la idea que nos muestra esta expresión, come mi carne y bebe mi sangre, es una dependencia constante de Cristo. El creyente depende total y absolutamente de Cristo. Hermanos, la fe verdadera no es un acto ocasional. No es algo que ocurrió simplemente allá. Es una alimentación continua del alma en Cristo. Por eso Él dice en el versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y nos habla entonces aquí de una unión espiritual con Cristo, de un apropiarse de Él. Tomar a Cristo como mío. Así que la salvación no es una profesión pasada. Yo tuve un momento en el cual creí en Cristo, pero solamente ahí y nada más. ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo es tu relación con Cristo? Hermano, nuestra comunión con Cristo es una comunión viva. El creyente vive unido al Salvador. Esa expresión come implica, hermanos, que constantemente está alimentándose de Cristo. Constantemente toma su palabra, que es la palabra de Dios, que alimenta mi alma y me conforma a la imagen de Cristo. Muchos conocen doctrinas y conocen doctrinas fuertes, pero nunca se han apropiado verdaderamente de Cristo. Esa es la triste realidad de muchos hoy. Van a la iglesia, escuchan sermones, incluso conocen el lenguaje cristiano, pero sus almas siguen buscando alimento en el pecado, en el mundo, en el éxito, en la autosuficiencia. Amigo, solo Cristo puede satisfacer tu alma. Solo Cristo es el pan vivo. Solo Cristo es quien puede satisfacer la necesidad del alma del hombre. Tú puedes llenarla con éxito, tú puedes llenarla con trabajo, tú puedes buscar el mundo, tú puedes deleitarte en el pecado, pero jamás va a satisfacerte. Porque Cristo es, como Él dice en el versículo 55, verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Hablando de su suficiencia para con el alma del hombre y su necesidad. Pero en tercer lugar, Cristo sostiene eternamente al que participa en Él. Cristo sostiene eternamente al que participa en Él. Versículos 55 al 59. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, dice Jesús, vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaúm. Aquí el Señor Jesús describe una cadena de vida, por así decirlo. El Padre tiene vida en sí mismo y el Hijo vive por el Padre.
y el creyente vive por el Hijo. ¿Sí ve la cadena espiritual allí? Y podemos inferir, obviamente, que también por el Espíritu, porque el Espíritu es el que da vida. Así que el Dios Trino, ahí trabajando en esa vida para el hombre, esa vida espiritual. Y podemos decir, hermanos, que la vida espiritual siempre fluye de Dios hacia el hombre. Es Dios impartiendo vida al hombre muerto espiritualmente hablando. Al decir Jesús, el que me come, él también vivirá por mí, significa que el creyente no solo recibe vida de Cristo al principio. Hermano, usted no solamente recibe vida de Cristo al principio, sino que usted vive continuamente por Cristo. Esto es algo que debemos entender, hermanos. Yo recibí vida por Cristo, entonces me mantengo y vivo continuamente por Cristo. Y utilizando la analogía en esa metáfora, así como el cuerpo necesita alimento diario, ¿o cuántas veces usted se alimenta, hermano? ¿Cada 8 días? Aliméntese cada 8 días y verá cómo estará su cuerpo. No, hermanos. Así como el alimento necesita alimento diario, el alma necesita constantemente de Cristo. El alma necesita constantemente de Cristo. La vida cristiana no puede sostenerse por meras emociones o meras actividades religiosas como hacen muchos. La vida cristiana no se sostiene por medio de tradiciones ni esfuerzos humanos. Si usted quiere vivir una vida cristiana que verdaderamente honre a Cristo, no podrá hacerlo a través de actividades, tradiciones o su esfuerzo humano. Solo Cristo sostiene al creyente. Quiero citar algo que dijo el pastor Charles Spurgeon con respecto a esto. Cito lo siguiente. Él dice, al comer y beber, el hombre no es un productor, sino un consumidor. No es un hacedor ni un dador. Él simplemente toma. Si una reina debe comer, si una emperatriz debe comer, ella se volverá tan completamente recibidora como el indigente en el asilo para los pobres. Así que comer es un acto de recepción en todos los casos. Así también con la fe. No tienes que hacer, ser o sentir, sino solo recibir. Cierro comillas. Es por la fe en Cristo, hermano. Es aferrándote a Cristo cada día en su palabra, intimando por Él, con Él. El Señor Jesucristo hace un importante contraste en el versículo 58, un contraste con el maná, y dice, su parte B, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. Hermanos, el maná sostuvo temporalmente la vida física. El pueblo de Israel tenía hambre en un momento y pidió a Moisés que el Señor les diera alimento, y el Señor dio alimento físico. El maná sostuvo temporalmente la vida física del pueblo, pero no pudo vencer la muerte. Porque no podía, hermanos. Pero Cristo ofrece algo infinitamente superior. Y es vida eterna, dice el texto. Quien participa de Cristo jamás será abandonado a la condenación eterna. Por eso Él dice, vuestros padres comieron el maná y murieron. Pero el que come de ese pan, el que cree en mí, el que se apropia de Cristo, vivirá eternamente. El verdadero pan del cielo
En Juan, la vida eterna no es solamente duración infinita. Si usted es un lector juicioso de las Escrituras, mirará que la vida eterna, hablando el apóstol Juan, no es solamente duración infinita. Él no está hablando de duración infinita solamente. No. Cuando Juan utiliza la vida eterna, está hablando en comunión con Dios. Está hablando de vida espiritual verdadera. Está hablando de una relación viva con Cristo, desde ahora y para siempre. Como dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, hermanos. Comunión con Dios, disfrutar de Cristo, comer de Él, vivir por Él, vivir para Él. Por eso Agustín dijo, Cristo es todo, hermano. Agustín dijo, Cristo es el todo. En resumen, esto es, vives por Cristo, te mantienes por Cristo. Y Jesús nos ofrece el pan del cielo para vida eterna. Pero debemos comerlo. Él se ofrece como el pan del cielo. Amigo, debes comerlo. Debes apropiarte de él. La fe en Jesús no es comparada con probar o admirar, sino con comer. La fe, esa palabra comer es como tener fe. Por eso él dice en el versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, es lo mismo como si dijera, todo aquel que come de Cristo. Significa todo aquel que cree en Cristo, se apropia de él, entonces tiene vida eterna. Jesús dice que debemos tenerlo dentro de nosotros y que debemos participar continuamente de él. Permítame ilustrárselo así, hermanos, de la siguiente manera. Ver un pan grande en un plato no satisfará su hambre. Conocer los ingredientes del pan tampoco satisfará nuestra hambre. Tomar fotos del pan no va a satisfacer su hambre, hermano. Contarle a otras personas sobre el pan no lo va a satisfacer a usted su hambre. Vender el pan tampoco le va a satisfacer su hambre. Jugar a la pelota con el pan tampoco va a satisfacer su hambre. Nada, absolutamente nada podrá satisfacer nuestra hambre y darnos vida, excepto que comer el pan. Si usted tiene hambre y el pan está ahí, la única manera de que usted pueda hacer satisfecha su hambre es tomar el pan y comerlo. Así es, hermanos. El que come de ese pan, dice Jesucristo, vivirá eternamente. Participamos de Cristo y de sus beneficios, hermanos. Muchos intentan sostener su vida espiritual con activismo, emoción, experiencias, disciplinas externas. Pero el creyente persevera únicamente porque Cristo lo sustenta continuamente. La seguridad del creyente no descansa en la fuerza de su mano, sino en la suficiencia del pan vivo que es Cristo. Vivimos por Él, como nuestros cuerpos viven por nuestra comida. Vivimos por Él, como los miembros por la cabeza, como las ramas por la raíz. Porque Él vive, nosotros también viviremos, hermano. Bendito sea el nombre de Cristo. Y estas cosas dijo Jesús en la sinagoga enseñando en Capernaum. Este increíble discurso de Jesús que inició en el versículo 26 de este mismo capítulo y que incluye esta discusión
de Jesús con sus oyentes sucedió durante un servicio en la sinagoga. Jesús habló públicamente acerca de esto. Se presentó públicamente delante de los judíos y todos estos espectadores como aquel pan vivo que descendió del cielo, hermanos. Esta es la verdad de las Sagradas Escrituras. Debes apropiarte de Cristo por la fe. Debemos apropiarnos de Cristo por la fe. Debemos continuamente comer a Cristo. Debemos continuamente meditar en su obra en la cruz, su sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario. Hoy nos importan un sinnúmero de doctrinas. Y la verdad, como dice el apóstol Pablo, he anunciado todo el consejo de Dios. Es bueno conocer muchas doctrinas acerca de la verdad de la palabra de Dios. Es nuestro deber, pero hermanos, ¿cuánto meditamos y pensamos en Cristo, en la doctrina de Cristo, en su obra en la cruz, en que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, descendió a este mundo, tomó cuerpo como nosotros, pero sin pecado, y se entregó voluntariamente en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados? Tu vida, hermano, mi vida, le costó su muerte. Fue su obra en la cruz. ¿Cuánto meditamos en esto? ¿Cuánto pensamos en su obra? ¿Cuánto masticamos acerca de Cristo? Quizás esa sea una de las razones por la cual somos tan fríos. Porque si su obra en la cruz no impacta tu corazón, entonces nada, hermano, nada impactará tu corazón. Absolutamente nada. Porque Él es el pan vivo que descendió del cielo.